Migala. Como recordarán el primer video de la trilogía cristiana, las civilizaciones siguen como un ciclo en el que primero te toca sobrevivir, y cuando tienes que sobrevivir eres hostil hacia los demás, formas una tribu porque si no pues, te mueres, y si lo haces todo bien llega la riqueza, llega el poder, y con el poder y con la riqueza llega el orgullo. Yo creo que ahí es donde le tocó nacer a Donald Trump, donde puedes hacer lo que sea con el poder y puedes tratar a Rusia como si fuera un país de tercera, pero le falta caer. Y cuando caen el ejemplo más claro que tengo es la Alemania nazi. La Alemania nazi que después del horror de la Primera Guerra Mundial empezó a colaborar y los unía, pero veían el extranjero como el extranjero que además les tenía la bota en el cuello. Pero el milagro alemán surge cuando dejan entrar a 1 millón de turcos al país. Ajá, pero además no se nos olvide que Hitler tuvo Hitler. No quiero defender a Hitler porque no lo hagas, después se pone feo. No tiene sentido. Pero lo que sí es que a través de esta tribalidad y de este sentido de nación elevó la economía de Alemania a tal grado que a través de la industria de guerra, güey. No seas crédulo, no es nacionalismo, es industria de guerra. Es industria de guerra, pero la gente... Pero industria de guerra y expropiación de bienes. Pero no, porque... ¿Cuál nacionalismo? El nacionalismo es el glutamato monosódico de la industria de la guerra. Es lo que te lo hace sabroso, es lo que te lo hace divertido y lo que lo hace adictivo al cerebro. ¿Pero qué pasó? Pasó que a través del orgullo vino la Blitzkrieg, vino la Segunda Guerra Mundial, y después de que lo perdieron todo, después de que tuvieron a los rusos en Berlín, entonces decidieron, ahora sí somos una tribu, ahora sí vamos a colaborar. Y le pasó lo mismo a los españoles. Dicen hijo de conquistador caballero, hijo de caballero por diosero. Entonces, sí hay más o menos una evolución cíclica, porque imagínate, ya tienes toda una tradición histórica, filosófica, sobre la cual naciste tú, pero no la creaste tú, simplemente es como tu antepasado. Y para que tú la vuelvas a concebir, para que tú seas una persona desarrollada y no una subdesarrollada que no tiene conciencia de su historia, pues es mucho más probable que suceda lo contrario, ¿no? Que suceda el subdesarrollo, que la gente tenga hueva de ponerse a leer todo lo que había pasado antes y que haga conciencia. Hay un punto que quisiera como utilizar para conectar. Si quieren seguir abordando las partes tribales, pues bienvenido, pero me parece que esto se conecta perfectamente en la parte en qué momento el extranjero se vuelve sagrado para los griegos. ¿Cuándo fue? Eso es más o menos cuando ya habían ganado las guerras, cuando ya tenían control de la península, y cuando ya tenían una estabilidad económica, militar, política y social. ¿Fue antes o después de las guerras del Peloponeso? Fue por ahí del año 1000 antes de Cristo. Porque hay que... Sí, es muy interesante, o sea, después del hijo de conquistador caballero. Porque el caballero es el filósofo. Primero el contexto. Porque después de las Termópilas, después de que el imperio persa, el gran imperio persa que controlaba todo Medio Oriente, llega a invadir la pequeñita península griega, los griegos, que en aquel entonces eran ciudades-estado que peleaban guerras constantes como si fueran partidos de fútbol, se unieron en una gran tribu que expulsó a los persas. Pero lo que pasó después fueron las guerras del Peloponeso, donde los mismos persas estaban apoyando económicamente a los atenienses y a veces a los espartanos para que entre ellos se estuvieran peleando. Y hay un capítulo de esta guerra que me gustaría recordar, que es cuando los atenienses llegan a la isla de Melos. Melos era una colonia de los espartanos. Y los atenienses supuestamente eran los filósofos, ¿no? Eran los iluminados, porque los espartanos eran una colonia, eran una nación de esclavos. Estás generalizando, entonces ahorita vamos a hablar de eso. No, pero vamos a hablar acerca del diálogo de Melos, que ocurre cuando los atenienses, desesperados porque no podían vencer en la tierra, en la península, a la infantería superior espartana, llegan a una de sus colonias, la isla de Melos. Y la isla de Melos le dice: yo no quiero bronca, yo soy neutral en este conflicto. Y Atenas le dice: no, o te alías con nosotros o llegamos y destruimos todo. Y Melos le dice: pero pues nosotros, ¿por qué? Nosotros no te hemos atacado. Y los atenienses le dicen: porque el fuerte hace lo que puede y el débil soporta lo que debe. ¿No te suena como al Grupo Lima? Más o menos. Qué feo, ¿no? Pues fíjate, Hobbit, fíjate, Santo, fíjense, amigos, pues que escuchas, que durante esos tiempos hubo como un ascenso de la guerra
Muy Y rápido, a la antes de eso. Ah, tú si quieres sigue todo el podcast solo, güey. No, a la pero- verga. No es cierto. Muy Dilo, rápido, dilo, antes por de eso. favor. Después del saqueo de Melos, donde mataron a todos los hombres, vendieron a todas las mujeres y niños como esclavos, destruyeron la ciudad, dejaron todo devastado. Fue un evento terrible, del que todo el mundo se dio cuenta en Atenas. Y el dramaturgo Aristófanes, que escribía... sus dramas eran como... El que el santo llama Aristófanes, ¿no? Sabía que ibas a chingar la madre con eso. Por eso me reía antes, muchachos. Eran como... Las 2 de la mañana, ¿qué quieres que haga? Que no seas pendejo, santo. 2 de la mañana y me estás chingando, Estudios cabrón. universitarios, le pagué su Ah, universidad, Ahí está, amigo. ahí está Y mi así título, salió. velo, ahí Así. está colgado. No, Bueno, bueno, dilo, joven. las obras de este señor eran como cartones políticos que duraban 2 horas. Y en una de sus obras, que se llama Los Babilonios, habla acerca de cómo los persas destruyen la ciudad de Babilonia. Ahora, después de la guerra contra los persas en Grecia es como decir aquí los nazis. Los persas eran la representación del mal. Y lo que Aristófanes pone a los griegos haciendo, no, a los persas haciendo en Babilonia, era muy parecido hasta el detalle a lo que hicieron los atenienses en Melos. Si tú lo lees es como una película de terror, porque ves a las mujeres babilonias que a una le metieron un espadazo en la cabeza y a otra la violaron. Es una película de terror. Es decirle a su propia sociedad, ¿en qué se están convirtiendo? Ustedes son como los persas. A ver, toda inclusión del extranjero responde a una necesidad geopolítica. A eso responde, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo en eso? O van a estar con el rollo de que, o sea, respondemos porque tenemos una predisposición para incluir al extranjero. No, tenemos para destruirlo. Entonces, el extranjero se incluye porque responde a necesidades geopolíticas. Punto. Cuando tienes O sea, una sociedad lo suficientemente desarrollada. Exacto. Fíjate, porque No, para por eso, ser cuando estás en, extranjeros tú lo ya acabas de necesitas decir, cuando naciones, estás así. en el esplendor. Entonces, y vamos a poner un ejemplo. Cuando te puedes dar el lujo. Sí, vamos a dar el ejemplo del mundo contemporáneo. ¿Qué es lo que hace Alemania ahorita? O sea, Alemania ahorita es la gran puerta para la inmigración de África hacia Europa. Y es que pero si te das cuenta, ese fue un gran Merkel error de está- No, Angela creo que Merkel. fue un No, error. pero no fue pero más que un error, es como una Fue un error. obediencia histórica, porque ella está respetando mucho lo que sucedió con Alemania en los años 60. Sí, No, fue un error O sea, político, pero... ella como muy Sí, muy a ver, enamorada yo no de ese siento que pedo fue un error histórico, político, pero lo Fue un hizo error por político, eso. pero es un gran triunfo de la humanidad. y responde a una sociedad que va de avanzada, que tiene los recursos y que también la estrategia fue geopolítica para cambiar la percepción de la Unión Tú lo has Europea dicho, con respecto Santo. a los Tú lo has inmigrantes. dicho, es una sociedad que tiene los recursos. Sí, Pero- ¿En qué momento los extranjeros se vuelven sagrados en Grecia? Cuando tienen los recursos para recibir extranjeros y ponerlos a tomar posiciones en su sociedad que están siendo Antes de eso, no el extranjero ocupadas. viene a violar a las mujeres y a robarse bueno, a los de todas animales. maneras, Y a robarse a los animales. Ponle, o sea, eso va el piensa extranjero. que va un extranjero en son de paz, güey, pero llega a un lugar que está saturado, pues es rechazado. Porque no hay nada que pueda hacer, porque no hay recursos suficientes para él, entonces termina estorbando. Hay un paralelismo bien interesante al respecto y tengo 2 ejemplos. La inteligencia artificial de Google y la guerra de los Balcanes. Porque tienen que ver, se los juro. Los Porque- orangutanes y el agua de naranja. Sí, exacto. exacto. Nada que ver ninguno de los dos. Tienen Güey, que ver. bonito, a ver, quiero ver cómo Tienen lo que ver, aterrizas. Pero ¿por Porque qué ve- tiene que ver esto con el bien y el mal, papá? Cuando Slavoj Žižek habla acerca de la guerra de los Balcanes, dice que él fue a entrevistar a ancianos que decían, es que todo estaba bien entre las razas, nos estábamos casando entre nosotros, éramos amigos, teníamos negocios juntos. El problema es cuando vino la crisis financiera. Cuando vino la crisis financiera todo el mundo empieza a sentir frustración y frente a la frustración, en el sistema capitalista que te dice que tú eres el responsable de tu propia miseria, lo único que te queda es el extranjero. Entonces el extranjero es el que viene por mi dinero, es el que viene por mi trabajo y entonces empieza la guerra. Cuando los recursos son pocos, llega la agresividad. Y entonces hicieron experimentos con la inteligencia artificial de Google, donde ponen a 2 inteligencias artificiales a un concurso de a ver quién consigue más puntos. Y cuando hay muchos puntos, colaboran. Y entonces tú agarras los de este lado y yo agarro los de acá. Y los 2 tienen una cuota que tienen que llenar. Y al final los 2 terminan superando sus cuotas. Pero cuando hay menos puntitos de los que ambos necesitan, entonces la inteligencia artificial se vuelve agresiva porque es la única estrategia que le queda. Ajá. La única estrategia que te queda para juntar Para lo tus que está puntos. programada.
Pero, Está programada para hacer puntos. pero es una inteligencia Y que aprendió. la noción de agresividad, pues es una noción que le adjudicamos nosotros. Nosotros- Fíjate, eso tiene mucho sentido, güey. Porque el hecho de que nosotros adjudiquemos agresividad, egoísmo, lujuria y sedición a tribus antiquísimas, es una atribución que estamos haciendo nosotros del modus operandi que tenían esas tribus en su tiempo y que no conocían esas categorías. Pero Entonces, eso- la inteligencia artificial no conoce las categorías de egoísmo, de agresividad. La inteligencia artificial está programada para cumplir una función, así como las tribus están programadas para cumplir la función única y específica de sobrevivir. Lo que más me llama la atención es que la inteligencia artificial no pasó por el desarrollo biológico que nosotros pasamos durante millones de años. Te estás A lo que voy. Mis pobres, me están sangrando. Señores podcast, escuchas, me están sangrando los ojos. A lo que voy es que estas estrategias de colaborar o pelear existen desde que existen los microbios, desde que Ajá. existen los seres unicelulares. E incluso en seres unicelulares hay experimentos donde pones a una ocurre exactamente lo pero mismo. el hecho de Si hay- llamarlo pelear es un hecho externo a la nosotros, manera que se comportan. nosotros los estamos Hay distintas antropomorfizando. relaciones, hay distintas relaciones como pues, entre los seres vivos, ¿no? Que pueden ser parasitarias, de colaboración. Hay un montón de así de tipos de relación que ya se han catalogado en la biología. Lo que me Y no todas son no todas son como agresivas a nuestros ojos ni parasitarias a nuestros ojos. Los virus pueden ser parasitarios, pero hay otras que colaboran y hacen simbiosis, ¿no? Hay un libro que se llama Yo contengo multitudes, Ajá. que habla acerca De todos los bichos que tienes en la panza. acerca de la relación de los seres humanos con los microbios. Y resulta que todos y cada uno de nosotros, para que se vayan a dormir con pesadillas, somos como arrecifes. Todos nosotros somos Ay, qué bonito. biosferas donde miles de millones de microbios colaboran o pelean y viven y mueren todos los Sí. días. ¿Cuál era mi punto? Bueno, yo lo que quería decirte era que la inteligencia artificial está programada está hecha a imagen y semejanza de su creador. No está programada, aprendió. Nada, sí está programada para aprender de esa manera.